Arthur Walkington Pink. La vida de Elías. En fuga. Al pasar de Primero de Reyes 18 a Primero de Reyes 19, nos encontramos con una transición repentina y extraña. Es como si el sol brillara brillantemente en un cielo despejado, y al momento siguiente, sin ninguna advertencia, nubes negras cubrieran los cielos y truenos sacudieran la tierra. Los contrastes presentados por estos capítulos son agudos y sorprendalquintonentes. Al final de uno, la mano del Señor estaba sobre Elías, mientras corría delante del carro de Acab. Al comienzo del otro, está ocupado con su yo y salió para salvar su vida. En el primero vemos al profeta en su mejor momento, en el segundo lo vemos en su peor momento. Allí fue fuerte en la fe y el ayudador de su pueblo, aquí está lleno de temor y es el desertor de su nación. En uno se enfrenta a los 400 profetas de Baal sin amilanarse, en el otro huye aterrorizado de las amenazas de una mujer. Desde la cima de la montaña se dirige al desierto, y de suplicar a Jehová que vindicara y glorificara su gran nombre a rogarle que le quitara la vida. ¿Quién hubiera imaginado una secuela tan trágica? En los sorprendentes contrastes aquí presentados tenemos una prueba sorprendente de la inspiración divina de las Escrituras. En la Biblia, la naturaleza humana está pintada en sus verdaderos colores, los caracteres de sus héroes están representados fielmente, los pecados de sus personas notables están registrados con franqueza. Es cierto que es humano errar, pero igualmente cierto que es humano ocultar los defectos de aquellos a quienes más admiramos. Si la Biblia hubiera sido una producción humana, escrita por historiadores no inspirados, ellos hubieran magnificado las virtudes de los hombres más ilustres de su nación, e ignorado sus vicios, o si los hubieran mencionado, los hubieran pasado por alto y se hubiera intentado atenuarlos. Si algún admirador humano hubiera escrito la historia de Elías, se habría omitido su triste fracaso. El hecho de que se registre, y que no se haga ningún esfuerzo para excusarlo, es evidencia de que los personajes de la Biblia están pintados con los colores de la verdad y la realidad, que no fueron esbozados por manos humanas, sino que sus historiadores fueron controlados por el Espíritu Santo. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos, y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Primero de Reyes 18. 46. Esto es sumamente bendito. La mano de Jehová se usa a menudo en las Escrituras para denotar su poder y bendición. Así, Esdras dijo, la mano de nuestro Dios estuvo sobre nosotros, y nos libró de mano del enemigo. 8. 31. La mano de Jehová estaba con ellos, y creyó y se convirtió a Jehová un gran número. Hechos 11. 21. Esta palabra que aparece aquí señala una secuela instructiva de lo que estaba ante nosotros en Primero de Reyes 18. 42. Allí vimos al profeta arrojado a la tierra en humillación ante Dios, aquí lo vemos honrando y dotando milagrosamente a su siervo. Si queremos que el poder y la bendición de Dios descansen sobre nosotros, debemos tomar un lugar humilde delante de Él. En esta ocasión, la mano del Señor comunicó fuerza sobrenatural y ligereza de pies al profeta, de modo que recorrió las 18 millas tan rápidamente que alcanzó y pasó al carro. Así honró Dios aún más a aquel que lo había honrado y al mismo tiempo proporcionó a Acab otra evidencia más de la comisión divina de Elías. Esto fue ilustrativo del camino del Señor, donde hay un hombre que ocupa su lugar en el polvo delante del Altísimo, pronto se hará evidente ante los demás que un poder más allá del suyo lo energiza. Y ciñó sus lomos, y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Cada detalle contiene una lección importante para nosotros. El poder de Dios que descansaba sobre Elías no lo hizo descuidado y negligente en su propio deber, recogió su largo manto suelto para que sus movimientos no se vieran obstaculizados. Y si hemos de correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, necesitamos despojarnos de todo peso. Hebreos 12. 1. Si hemos de estar firmes contra las asechanzas del diablo, debemos tener ceñidos nuestros lomos con la verdad. Efesios 6. 14. Al correr delante de Acab, Elías tomó el lugar humilde de un lacayo común,
lo que debería haber mostrado al monarca que su celo contra la idolatría no estaba motivado por una falta de respeto hacia sí mismo, sino motivado únicamente por el celo hacia Dios. El pueblo del Señor está obligado a honrar al rey en todos los asuntos civiles, y aquí, también, es deber de los ministros dar ejemplo a su pueblo. La conducta de Elías en esta ocasión sirvió como otra prueba del carácter de Acab. Si hubiera tenido algún respeto por el siervo del Señor, lo habría invitado a subir a su carro, como lo hizo el eminente etíope con Felipe, Hechos 8. 31, pero con este hijo de Belial fue muy diferente. El malvado rey siguió adelante hacia Jezreel, donde lo esperaba su vil consorte. El día debió haber sido largo y difícil para Jezabel, pues habían pasado muchas horas desde que su esposo había salido a encontrarse con Elías en Carmelo. La orden perentoria que había recibido del siervo de Jehová de reunir a todo Israel en ese monte, y también a los profetas de Baal, indicaba que se había llegado a la crisis. Por lo tanto, ella estaría muy ansiosa por saber cómo habían ido las cosas. Sin duda abrigaba la esperanza de que sus sacerdotes hubieran triunfado y, cuando las nubes de lluvia ocultaran el cielo, atribuiría el cambio bienvenido a alguna gran intervención de Baal en respuesta a sus súplicas. Si era así, todo estaba bien, el deseo de su corazón se haría realidad, sus maquinaciones se verían coronadas por el éxito, los israelitas indecisos serían ganados para su régimen idólatra y los últimos vestigios de la adoración de Jehová serían eliminados. Elías era el único culpable de la hambruna, ella y sus dioses debían tener el mérito de que se acabara. Probablemente, pensamientos como estos ocuparon su mente en el intervalo de espera. Y ahora la incertidumbre había terminado, el rey había llegado y se apresuraba a informarle. Y Acab contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, y cómo había matado a espada a todos los profetas, primero de Reyes 19. 1. Lo primero que nos llama la atención de estas palabras es su notable omisión, el Señor mismo fue completamente excluido. No se dice nada de las maravillas que había obrado ese día, no solo cómo había hecho descender fuego del cielo y consumido el sacrificio e incluso las mismas piedras del altar, sino que había lamido grandes cantidades de agua en la zanja que lo rodeaba, y como en respuesta a la oración de su siervo, se envió lluvia en abundancia. No, Dios no tiene lugar en los pensamientos de los malvados, más bien hacen todo lo posible por desterrarlo de sus mentes. E incluso aquellos que, por alguna forma de interés personal, se dedican a la religión, hacen profesión de fe y asisten a los servicios públicos. Hablar de Dios y de sus obras maravillosas con sus esposas en sus hogares es una de las últimas cosas que deberíamos encontrar haciendo. Para la gran mayoría de los profesantes, la religión es como su ropa de domingo, se usa ese día y se deja de lado durante el resto de la semana. Y Acab contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, así como Dios no está en los pensamientos de los malvados, así también es propio de la incredulidad fijarse en causas secundarias o atribuir al instrumento humano lo que el Señor hace. No importa si Él actúa en juicio o en bendición, se pierde de vista a Dios mismo y solo se ven los medios que Él emplea o los instrumentos que Él usa. Si un hombre de ambición insaciable es el instrumento divino para castigar a las naciones cargadas de iniquidad, ese instrumento se convierte en objeto de odio universal, pero no hay humillación de las naciones ante aquel que maneja esa vara. Si un Whitefield o un Spurgeon se levanta para predicar la palabra con poder y bendición excepcionales, es adorado por las masas religiosas, y los hombres hablan de sus habilidades y de sus conversos. Así fue con Acab. Primero atribuyó la sequía y el hambre al profeta, ¿eres tú el que alborotas a Israel? 18. 17. En lugar de percibir que era el Señor quien tenía una controversia con la nación culpable, y que él era el principal responsable de su condición, y ahora todavía está ocupado con lo que Elías había hecho. Y Acab contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, relataría cómo Elías se había burlado de sus sacerdotes, los había azotado con su mordaz ironía y los había expuesto al escarnio del pueblo. Describiría cómo los había confundido con su desafío, y cómo,
como si por algún hechizo o pretensión hubiera hecho descender fuego del cielo. Hablaría extensamente de la victoria obtenida por los tisbitas, del éxtasis del pueblo por ello, de cómo habían caído sobre sus rostros, diciendo, Jehová, Él es el Dios, Jehová, Él es el Dios. Que él le contó estas cosas a Jezabel no para convencerla de su error, sino más bien para enfurecerla contra el siervo de Dios, es claro por el clímax que planeó, y además cómo había matado a espada a todos los profetas. Esto reveló una vez más el carácter terrible que era Acab, así como la prolongada sequía con la hambruna resultante no lo había convertido al Señor. Así también esta misericordia divina de enviar la lluvia para refrescar su dominio no lo llevó al arrepentimiento. Ni los juicios divinos ni las bendiciones divinas por sí mismos rescatarán a los no regenerados, nada sino un milagro de la gracia soberana puede convertir a las almas del poder del pecado y de Satanás al Dios viviente. No es difícil imaginar el efecto que se produciría en la altiva, dominante y feroz Jezabel cuando escuchara el informe de Acab. Heriría tanto su orgullo y encendería su temperamento furioso que nada sino el rápido despachar al objeto de su resentimiento podría apaciguarlo. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías, diciendo, así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Primero de Reyes 19. 2. Si el corazón de Acab no se vio afectado por lo que había sucedido en el Carmelo, y permaneció firme contra Dios, mucho menos se ablandó por ello su consorte pagana. Era sensual y materialista, y poco le importaban los asuntos religiosos, siempre que tuviera suficiente para comer y beber, y sus caballos y mulas estuvieran bien cuidados, estaba contento. Pero Jezabel era de un tipo diferente, tan resuelta como débil. Astuto, inescrupuloso, despiadado, Acab no era más que un instrumento en sus manos, que satisfacía su placer, y en ello, como da a entender Apocalipsis 2. 20, era una prefiguración de la mujer que cabalgaba sobre la bestia escarlata, Apocalipsis 17. 3. Esta crisis fue una de las más graves, y tanto la política como la indignación la impulsaron a actuar de inmediato. Si se permitía que esta reforma nacional se desarrollara, derribaría lo que ella había trabajado por establecer durante años. Así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Primero de Reyes 19. 2. Contemplad la implacable y horrible enemistad contra Dios de un alma que ha sido abandonada por él. Completamente incorregible, su corazón era completamente insensible a la presencia y el poder divinos. Contemplad cómo se expresaba ese odio terrible, incapaz de herir a Jehová directamente, su malicia se desahoga contra su sierva. Siempre ha sido así con aquellos a quienes Dios ha entregado a una mente reprobada. Plaga tras plaga fue enviada sobre Egipto, sin embargo, lejos de que Faraón arrojara sus armas de rebelión, después de que el Señor sacó a su pueblo con mano fuerte, ese miserable declaró, perseguiré, alcanzaré, repartiré despojos, mi pasión se saciará en ellos, sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Éxodo 15. 9. Cuando el concilio judío vio a Esteban y vio su rostro, como el rostro de un ángel, irradiaba con gloria celestial, pero en vez de recibir su mensaje cuando oyeron sus palabras, se entristecieron y crujieron contra él los dientes, y como tantos maniáticos furiosos, gritaron a gran voz, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Hechos 7. 54 al 58. Cuidado, lector mío, de resistir a Dios y rechazar su palabra, no sea que Él te abandone y permita que tu locura apresure tu destrucción. Cuanto más manifiesto era que Dios estaba con Elías, más se exasperaba Jezabel contra él. Ahora que se enteró de que había matado a sus sacerdotes, era como una leona a la que le han robado sus cachorros. Su ira no tenía límites, Elías debía ser asesinado de inmediato. Jezabel, orgullosa del día siguiente y jurando por sus dioses, pronunció una terrible imprecación contra sí misma si Elías no corría el mismo fin. Esta resolución de Jezabel muestra la extrema dureza de su corazón.
Ilustra solemnemente cómo la maldad crece en las personas. Los pecadores no alcanzan esas terribles alturas de desafío en un momento, sino que, a medida que la conciencia resiste las convicciones y se sigue rechazando la luz, las mismas cosas que deberían ablandar y humillar se endurecen y hacen más insolentes. Y cuanto más claramente se nos presenta la voluntad de Dios, más producirá resentimiento en la mente y hostilidad en el corazón, cuando solo falta poco tiempo para que esa alma sea condenada al fuego eterno. Pero mira aquí la mano dominante de Dios. En lugar de ordenar a sus oficiales que mataran al profeta inmediatamente, Jezabel envió a un siervo para anunciar su sentencia sobre él. Con cuánta frecuencia las pasiones locas frustran sus propios fines, y la furia ciega el juicio de modo que no se ejerce la prudencia ni la precaución. Posiblemente se sentía tan segura de su presa que no temía anunciar su propósito. Pero los acontecimientos futuros no están a disposición de la criatura, no importa qué posición de poder mundano ocupe. Probablemente pensó que Elías era tan valiente que no había posibilidad de que intentara escapar, pero en esto se equivocó. Con cuánta frecuencia Dios toma a los sabios en su propia astucia. Job 5. 13. Y frustra los consejos del malvado Aiotófeles. Segundo de Samuel 15. 31. Herodes tenía planes asesinos contra el infante Salvador, pero advertidos por Dios en sueños, sus padres lo llevaron a Egipto. Mateo 2. 12. Los judíos tomaron consejo para matar al apóstol Pablo, pero sus acechanzas fueron conocidas por él, y los discípulos lo libraron de sus manos. Hechos 9. 23 al 24. Así que aquí, Elías recibe una advertencia antes de que Jezabel descargue su venganza sobre él. Esto nos lleva a la parte más triste de la narración. El tisbita es notificado de la determinación de la reina de matarlo. ¿Cuál fue su respuesta? Él era el siervo del Señor. Entonces él busca la instrucción de su maestro. Una y otra vez hemos visto en el pasado cómo la palabra del Señor vino a él. Primero de Reyes 17. 2, 8, 18. 1. Diciéndole qué hacer. ¿Esperará ahora en el Señor para la orientación necesaria? Por desgracia, en lugar de exponer su caso ante Dios, tomó el asunto en sus propias manos. En vez de esperar pacientemente por él, actúa por impulso apresurado, abandona el puesto del deber y huye de aquel que buscaba su destrucción. Y cuando vio esto, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que es de Judá, y dejó allí a su siervo. Primero de Reyes 19. 3. Observe con cuidado él y cuando vio esto, se levantó y se fue para salvar su vida. Sus ojos estaban fijos en la reina malvada y furiosa, su mente estaba ocupada con su poder y furia, y por lo tanto su corazón estaba lleno de terror. La fe en Dios es el único que nos libra del temor carnal. He aquí, Dios es mi salvación, confiaré, y no temeré. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 12. 2, 26. 3. La mente de Elías ya no estaba fija en Jehová, y por lo tanto el temor se apoderó de él. Hasta entonces, Elías había sido sostenido por la visión de la fe del Dios viviente, pero ahora perdió de vista al Señor y solo vio a una mujer furiosa. ¿Cuántas advertencias solemnes se registran en las Escrituras sobre las desastrosas consecuencias de caminar por la vista? Alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego. Génesis 13. 10, y escogió entre ellas, pero lo siguiente que se registra de él es que plantó su tienda en dirección a Sodoma. El informe de la mayoría de los 12 hombres enviados por Moisés para espiar la tierra de Canaán fue: vimos a los gigantes, a los hijos de Anac, que son de la estirpe de los gigantes, y éramos a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Números 13. 33. En consecuencia, toda la congregación alzó su voz y clamó, y el pueblo lloró aquella noche. Caminar por la vista magnifica las dificultades y paraliza la actividad espiritual. Fue cuando Pedro vio el viento fuerte que tuvo miedo y comenzó a hundirse. Mateo 14. 30. Qué sorprendente es el contraste entre Elías y Moisés, quien por la fe abandonó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Hebreos 11.
27. Y nada más que el ojo de la fe fijado firmemente en Dios permitirá a alguien permanecer. Y al ver esto, se levantó y se fue para salvar su vida no por Dios, ni por el bien de su pueblo, sino porque pensaba solamente en sí mismo. El hombre que se había enfrentado a los 450 falsos profetas, ahora huía de una mujer. El hombre que había sido tan fiel en el servicio del Señor ahora desertó de su puesto de responsabilidad, y en un momento en que su presencia era más necesaria para el pueblo si querían fortalecer sus convicciones y llevar adelante y establecer firmemente la obra de reforma. ¡Ay! ¿Qué es el hombre? Así como a Pedro le falló el valor en presencia de la criada, también a Elías le flaquearon las fuerzas ante las amenazas de Jezabel. ¿Acaso debemos exclamar, cómo han caído los valientes? No, de ninguna manera, porque esa sería una concepción muy carnal y errónea. La verdad es que solo cuando Dios concede su gracia y su Espíritu Santo, cualquier hombre puede andar en rectitud. La conducta de Elías en esta ocasión muestra que el espíritu y el valor que había manifestado anteriormente eran del Señor, y no de él mismo, y que aquellos que tienen el mayor celo y valor por Dios y su verdad, si se los deja a su suerte, se vuelven débiles y tímidos. La suerte del pueblo de Dios es variada y su caso se caracteriza por cambios frecuentes. No podemos esperar que sea de otra manera mientras se los deje en esta escena, porque aquí no hay nada estable. La mutabilidad y la fluctuación caracterizan todo lo que hay bajo el sol. El hombre nace para la aflicción, como las chispas vuelan hacia arriba, y la experiencia común de los santos no es una excepción a esta regla general. En el mundo tendréis aflicción. Juan 16. 33. Cristo advirtió claramente a sus discípulos, sin embargo, agregó, pero confiad, yo he vencido al mundo, y por lo tanto, participaréis de su victoria. Sin embargo, aunque la victoria es segura, sufrimos muchas derrotas a lo largo del camino. No disfrutamos de un verano ininterrumpido en nuestras almas, ni siempre es invierno con nosotros. Nuestro viaje a través del mar de la vida es similar al que encuentran los marineros en el océano, suben a los cielos, descienden a las profundidades, su alma se derrite a causa de la aflicción. Entonces claman a Jehová en su angustia, y él los libra de sus aflicciones. Salmo 107. 26, 28. Tampoco sucede de otra manera con los siervos públicos de Dios. Es cierto que ellos disfrutan de muchos privilegios que no son compartidos por la base del pueblo del Señor, y por ellos aún deben rendir cuentas. Los ministros del Evangelio no tienen que pasar la mayor parte de su tiempo y fuerza entre los impíos, trabajando arduamente por su pan de cada día. En cambio, están protegidos del contacto constante con los malvados, y gran parte de su tiempo puede y debe ser empleado en el estudio tranquilo, la meditación y la oración. Además, Dios les ha otorgado dones espirituales especiales, una mayor medida de su espíritu, una comprensión más profunda de su palabra, y por lo tanto deberían estar mucho mejor preparados para enfrentar las pruebas de la vida. Sin embargo, la tribulación también es su porción mientras se los deja en este desierto de pecado. Las corrupciones que moran en ellos no les dan descanso de día ni de noche y el diablo los convierte en los objetos especiales de su malicia, siempre ocupado tratando de perturbar su paz y perjudicar su utilidad, descargando sobre ellos toda la furia de su odio. Del ministro del Evangelio se puede esperar con razón más que de los demás. Se le exige que sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Primera a Timoteo 4. 12. Presentándote en todo como modelo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad y sinceridad. Tito 2. 7. Pero aunque es un hombre de Dios, es un hombre y no un ángel, está rodeado de debilidad y es propenso al mal. Dios ha colocado su tesoro en vasos de barro no de acero ni de oro, que se rompen y estropean fácilmente, sin valor en sí mismos, para que, añade el apóstol, la excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros. Segunda a Corintios 4. 7. Es decir, el glorioso evangelio proclamado por los ministros no es una invención de sus cerebros y los benditos efectos que produce de ninguna manera se deben a su habilidad.
no son más que instrumentos, débiles y sin valor en sí mismos. Su mensaje es dado por Dios y sus frutos son enteramente del Espíritu Santo, de modo que no tienen ningún motivo para glorificarse a sí mismos, ni aquellos que se benefician con sus labores tienen ningún motivo para convertirlos en héroes o admirarlos como un orden superior de seres, que deben ser considerados como pequeños papas o dioses. El Señor es muy celoso de su honor y no compartirá su gloria con otro. Su pueblo profesa creer eso como una verdad cardinal, pero es muy propenso a olvidarlo. Ellos también son humanos y propensos a la adoración de héroes, propensos a la idolatría, propensos a dar a las criaturas lo que solo el Señor tiene derecho a recibir. Por eso es que tan frecuentemente se encuentran con desilusiones y descubren que su ídolo amado está, como ellos mismos, hecho de barro. Para su propio pueblo, Dios ha escogido lo necio de este mundo, lo débil, lo vil y lo que no es, simples nadie, para que nadie se jacte en su presencia. 1 Corintios 1. 27 al 29. Y ha llamado a hombres pecadores, aunque regenerados, y no a ángeles santos, para que sean los predicadores de su evangelio, para que pudiera mostrarse plenamente que la excelencia del poder en llamar a los pecadores de las tinieblas a su luz maravillosa no reside en ellos ni procede de ellos, sino que solo Él da el crecimiento a la semilla sembrada por ellos. Así que ni el que planta, el evangelista, es algo, ni el que riega, el maestro, sino Dios. 1 Corintios 3. 7. Es por esta razón que Dios permite que parezca que los mejores de los hombres son solo hombres en el mejor de los casos. No importa cuán ricamente dotados sean, cuán eminentes en el servicio de Dios, cuán grandemente honrados y usados por Él, si se les retira su poder sustentador por un momento, se verá rápidamente que son vasos de barro. Nadie permanece en pie por más tiempo que no sea sostenido por la gracia divina. El santo más experimentado, si se lo deja solo, se ve inmediatamente tan débil como el agua y tan tímido como un ratón. El hombre en su mejor estado es completamente vanidad. Salmo 39. 5. Entonces, ¿por qué debería considerarse algo increíble cuando leemos acerca de las fallas y caídas de los más favorecidos de los santos y siervos de Dios? La embriaguez de Noé, la carnalidad de Lot, las prevaricaciones de Abraham, la ira de Moisés, los celos de Aarón, la prisa de Josué, el adulterio de David, la desobediencia de Jonás, la negación de Pedro, la contienda de Pablo con Bernabé son tantas otras ilustraciones de la solemne verdad de que no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eclesiastés 7. 20. La perfección sin pecado se encuentra en el cielo, pero en ninguna parte de la tierra excepto en el hombre perfecto. Sin embargo, cabe señalar que los fracasos de estos hombres no están registrados en las Escrituras para que nos escondamos detrás de ellos, como si pudiéramos usarlos para excusar nuestras propias infidelidades. Lejos de eso, se nos presentan como otras tantas señales de peligro que debemos tomar en cuenta, como advertencias solemnes que debemos atender. La lectura de ellas debería humillarnos, haciéndonos más desconfiados de nosotros mismos. Deberían grabar en nuestro corazón el hecho de que nuestra fuerza se encuentra solamente en el Señor, y que sin Él nada podemos hacer. Deberían traducirse en oración ferviente para que las obras del orgullo y la autosuficiencia sean dominadas dentro de nosotros. Deberían hacernos clamar constantemente, sosténme, y seré salvo. Salmo 119. 117. No solo eso, deberían apartarnos de una confianza indebida en la criatura y librarnos de esperar demasiado de los demás. Deberían hacernos diligentes en la oración por nuestros hermanos en Cristo, especialmente por nuestros pastores, para que agrade a Dios preservarlos de todo lo que deshonraría su nombre y haría que sus enemigos se regocijaran. El hombre por cuyas oraciones las ventanas de los cielos habían estado cerradas por 3 años y medio, y por cuyas súplicas se habían abierto de nuevo, no era una excepción. Él también estaba hecho de carne y sangre, y se le permitió que esto se manifestara dolorosamente. Jezabel le envió un mensaje para informarle que al día siguiente sufriría la misma suerte que había sobrevenido a sus profetas. Y cuando él vio esto, se levantó y se fue para salvar su vida. 1 de Reyes 19.
3. En medio de su glorioso triunfo sobre los enemigos del Señor, en el momento mismo en que el pueblo necesitaba que Él los guiara en la destrucción total de la idolatría y el establecimiento del culto verdadero, se aterroriza por la amenaza de la reina y huye. Fue la mano del Señor la que lo había llevado a Jezreel, Primero de Reyes 18. 46, y no recibió ninguna indicación divina para moverse de allí. Seguramente era su privilegio y su deber mirar a su maestro para que lo protegiera de la ira de Jezabel, como lo había hecho antes de la de Acab. Si se hubiera encomendado a las manos de Dios, él no le habría fallado, y probablemente se habría logrado un gran bien si ahora permanecía en el puesto donde el Señor lo había puesto. Pero sus ojos ya no estaban fijos en Dios. Solo veían a una mujer furiosa. Aquel que lo había alimentado milagrosamente en el arroyo de Kerit, que lo había sostenido tan maravillosamente en la casa de la viuda en Sarepta y que lo había fortalecido tan notablemente en el Carmelo, es olvidado. Pensando solo en sí mismo, huye del lugar del testimonio. Pero, ¿cómo se explica este extraño lapso? Obviamente, sus temores fueron excitados por la amenaza de la reina que le llegó tan inesperadamente. No había buenas razones para que ahora estuviera anticipando con gran gozo y exultación la cooperación de todo Israel en la obra de reforma. No estaría toda la nación, que había clamado Jehová, Él es el Dios, profundamente agradecida por sus oraciones, que habían procurado la lluvia tan necesaria, pero en un momento su esperanza pareció ser destrozada bruscamente por este mensaje de la reina indignada. Había perdido, entonces, toda fe en que Dios lo protegiera, lejos de nosotros acusarlo de eso, más bien parece que estuvo momentáneamente abrumado, presa del pánico. No se dio tiempo para pensar, sino que, tomado completamente por sorpresa, actuó de manera impulsiva. ¿Cómo da eso sentido a la frase el que cree, no se apresure? Isaías 28. 16. Si bien lo que se ha señalado anteriormente explica la acción apresurada de Elías, no explica su extraño desliz. Fue la falta de fe lo que hizo que se llenara de temor. Pero que quede claro que el ejercicio de la fe no está a disposición del creyente, de modo que pueda ponerla en acción cuando le plazca. No es así, la fe es un don divino y su ejercicio se realiza únicamente por el poder divino, y tanto en su otorgamiento como en sus operaciones, Dios actúa soberanamente. Sin embargo, aunque Dios siempre actúa soberanamente, nunca actúa caprichosamente. Él no aflige voluntariamente, sino porque le damos ocasión de usar la vara. Él retiene la gracia debido a nuestro orgullo, retira el consuelo debido a nuestros pecados. Dios permite que su pueblo experimente caídas a lo largo del camino por diversas razones, pero en cada caso la caída externa es precedida por algún fracaso u otro de nuestra parte y si hemos de cosechar el beneficio completo de los pecados registrados de personas como Abraham, David, Elías y Pedro, necesitamos estudiar atentamente lo que los llevó y fue la ocasión de ellos. Esto se hace generalmente con el caso de Pedro, pero rara vez con los otros. En la mayoría de los casos, los contextos anteriores dan una clara indicación de los primeros signos de decadencia, ya que un espíritu de confianza en sí mismo marcó la inminente caída de Pedro. Pero en el caso que nos ocupa, los versículos anteriores no dan ninguna pista sobre el eclipse de la fe de Elías, pero los versículos que siguen indican la causa de su recaída. Cuando el Señor se le apareció y le preguntó, ¿qué haces aquí, Elías? Primero de Reyes 19. 9. El profeta respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y buscan mi vida para quitármela. No nos dice eso, primero, que había estado considerando demasiado su propia importancia, segundo, que estaba excesivamente ocupado con su servicio, solo yo he quedado para defender tu causa. Y tercero, que estaba disgustado por la ausencia de los resultados que había esperado. Las obras del orgullo su triple yo, ahogan los ejercicios de la fe. Observe cómo Elías repitió esas declaraciones, versículo 14, y cómo la respuesta de Dios parece ser que, por medio de su propia corrección, especifica la enfermedad,
Eliseo fue designado en su lugar. Dios entonces retiró su fuerza por un momento, para que Elías pudiera ser visto en su debilidad natural. Lo hizo con justicia, porque la gracia se promete solo a los humildes. Santiago 4. 6. Sin embargo, en esto Dios actúa soberanamente, porque es solo por su gracia que cualquier hombre se mantiene humilde. Él da más fe a uno que a otro, y la mantiene de manera más uniforme en ciertos individuos. Qué gran contraste entre la huida de Elías y la fe de Eliseo. Cuando el rey de Siria envió un gran ejército para arrestar a este último y su siervo dijo, «Ay, señor mío, ¿qué haremos?» El profeta respondió, «No temas, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos». Segundo de Reyes 6. 15 al 16. Cuando la emperatriz Eudoxia envió un mensaje amenazador a Crisóstomo, él le ordenó a su oficial, «Ve y dile que no temo a nada más que al pecado». Cuando los amigos de Lutero le rogaron encarecidamente que no fuera a la dieta de Worms a la que había sido convocado por el Papa, él respondió, «Aunque cada teja de las casas de esa ciudad fuera un demonio, no me dejaré disuadir». Y fue, y Dios lo libró de las manos de sus enemigos. Sin embargo, las debilidades de Crisóstomo y Lutero se manifestaron en otras ocasiones. Fue su preocupación por las circunstancias lo que provocó la triste caída de Elías. Es un dictamen de la filosofía del mundo que el hombre es criatura de sus circunstancias. Sin duda, este es en gran medida el caso del hombre natural, pero no debería ser cierto del cristiano, ni lo es mientras sus gracias permanezcan en una condición saludable. La fe ve a aquel que ordena nuestras circunstancias, la esperanza ve más allá de la escena presente, la paciencia da fuerza para soportar las pruebas y el amor se deleita en aquel a quien ninguna circunstancia afecta. Mientras Elías ponía al Señor delante de sí, no temía que un ejército acampase contra él. Pero cuando miró a la criatura y contempló su peligro, pensó más en su propia seguridad que en la causa de Dios. Estar ocupado con las circunstancias es andar por la vista, y eso es fatal tanto para nuestra paz como para nuestra prosperidad espiritual. Por desagradables o desesperadas que sean nuestras circunstancias, Dios es capaz de preservarnos en ellas, como lo hizo con Daniel en el foso de los leones y con sus compañeros en el horno de fuego. Sí, Él es capaz de hacer que el corazón triunfe sobre ellas, como lo atestigua el canto de los apóstoles en el calabozo de Filipos. Oh, qué necesidad tenemos de clamar, Señor, aumenta nuestra fe, porque solo somos fuertes y seguros cuando ejercemos la fe en Dios. Si Él es olvidado y su presencia con nosotros no se percibe en el momento en que nos amenazan grandes peligros, entonces es seguro que actuaremos de una manera indigna de nuestra profesión cristiana. Es por la fe que nos mantenemos firmes, 2 Corintios 1. 24, como es por la fe que somos guardados por el poder de Dios para salvación, 1 Pedro 1. 5. Si verdaderamente ponemos al Señor delante de nosotros y lo contemplamos a nuestra diestra, nada nos moverá, nadie puede atemorizarnos, podemos desafiar al más poderoso y maligno. Sin embargo, como otro ha dicho, pero, ¿dónde está la fe que nunca vacila por la incredulidad, la mano que nunca se inclina, la rodilla que nunca tiembla, el corazón que nunca desmaya? Sin embargo, la culpa es nuestra, la culpa es nuestra. Aunque no está en nuestro poder fortalecer la fe o ponerla en ejercicio, podemos debilitarla y obstaculizar sus operaciones. Después de decir, tú por la fe estás en pie, el apóstol añadió inmediatamente, no te ensoberbezcas, sino teme. Romanos 11. 20. Desconfía de ti mismo, porque es el orgullo y la autosuficiencia lo que sofoca el aliento de la fe. A muchos les ha parecido extraño leer que los santos bíblicos más notables fallaron en las mismas gracias que eran sus más fuertes. Abraham se destacó por su fe, siendo llamado el padre de todos los creyentes. Sin embargo, su fe se quebró en Egipto cuando mintió al faraón acerca de su esposa. Se nos dice que Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Números 12. 3. Sin embargo, se le impidió entrar en Canaán porque perdió los estribos y habló imprudentemente con sus labios. Juan era el apóstol del amor,
Pero en un arranque de intolerancia él y su hermano Santiago quisieron hacer descender fuego del cielo para destruir a los samaritanos, por lo que el Salvador los reprendió. Lucas 9. 54 al 55. Elías era famoso por su osadía, pero fue su valor lo que ahora le falló. ¿Qué pruebas son estas de que nadie puede ejercitar esas gracias que más distinguen su carácter sin la asistencia inmediata y constante de Dios, y que cuando están en peligro de ser exaltados desmedidamente a menudo se les deja luchar con la tentación sin su apoyo acostumbrado? Solo mediante la debilidad consciente y reconocida nos hacernos fuertes. Unas pocas palabras bastarán para aplicar este triste incidente. Su lección más destacada es, obviamente, una solemne advertencia a los que ocupan puestos públicos en la viña del Señor. Cuando a Él le place trabajar por medio de ellos y a través de ellos, es seguro que se levantará contra ellos una oposición amarga y poderosa. Dijo el apóstol, se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. 1 Corintios 16. 9. Las dos cosas siempre van juntas, sin embargo, si el Señor es nuestra confianza y fortaleza, no hay nada que temer. Un golpe pesado y casi fatal había sido dado al reino de Satanás ese día en el Carmelo, y si Elías hubiera permanecido firme, no se habrían envalentonado los 7000 adoradores secretos de Jehová para ponerse de su lado, se habría cumplido el lenguaje de Miqueas 4. 6 al 7, y se habría evitado la cautividad y dispersión de su pueblo. Por desgracia, un paso en falso y una perspectiva tan brillante se desmoronaron, y nunca volvieron. Busca la gracia, siervo de Dios, para resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Efesios 6. 13. Pero, ¿no señala este triste incidente también una lección saludable que todos los creyentes deben tomar en serio? Esta caída solemne del profeta se produce casi inmediatamente después de las maravillas que se habían realizado en respuesta a sus súplicas. ¡Qué extraño! Más bien, ¡qué escrutador! Hemos enfatizado cómo las gloriosas transacciones realizadas en el Monte Carmelo proporcionan al pueblo del Señor una ilustración y demostración muy bendita de la eficacia de la oración, y seguramente esta patética secuela muestra cuánta necesidad tienen de estar en guardia cuando han recibido alguna misericordia notable del trono de la gracia. Si era necesario que se le diera al apóstol un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que lo abofeteara, para que no se enalteciera desmedidamente por la grandeza de las revelaciones que le habían sido concedidas. 2 Corintios 12. 7. Entonces, ¿qué necesidad tenemos de gozarnos con temblor? Salmo 2. 11. Cuando estamos eufóricos por haber recibido nuestras peticiones,